Bueno, después de estandarizar los datos, vamos ahora a comprender un poquito mejor el problema, ¿cierto? Vamos a mirar cómo se atacan los problemas de regresión. Eh, Miren que, bueno, en el gráfico que tenemos el número de días que aparece la pandemia en cada país, ¿cierto? En el eje X, y en el eje Y es el total de casos confirmados, ¿cierto? Hasta la fecha, digamos, hasta esta fecha. Recuerden que, bueno, este conjunto de datos solo tiene datos hasta el 3 de mayo, sí, hasta el cinco de mayo, 3 de mayo, ¿no? Entonces, bueno, pero la idea es que vamos a proyectar solo con esos datos, ¿cierto? Hasta ahora, digamos, hasta este momento. Bien, eh, miremos un poquito estos gráficos, ¿cierto? Entonces, miren, la regresión depende de nuestra función de activación, ¿cierto? Entonces, si usamos en la capa de salida de nuestra neurona una función lineal, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es representando mediante una línea recta los casos confirmados en cada país, ¿cierto? Entonces, el modelo de red neuronal hará que se ajuste esta línea recta de acuerdo a cada país, ¿cierto? Pero, pero bueno, miren que la pandemia no se comporta como una línea recta, ¿cierto? Ya que una línea recta, miren, si se grafica, no tiende a estabilizarse, ¿no? Miren, esto seguiría hasta el infinito, digamos, ¿no? Si usamos una función lineal. Entonces miren que al parecer, digamos, la pandemia no se comporta como una función lineal, sino que es una curva, ¿cierto? Eh, Esto es lo que, o sea, esto es lo que haría una red neuronal si usamos una función de transferencia lineal, ¿no? Ajustar a cada país, ajustaría una línea recta para hacer su estimación, digamos, ¿no? Entonces la idea es que esa línea recta esté ajustada a cada país y se puedan proyectar los días de avance de la pandemia, ¿cierto? Por el momento solo tenemos hasta 103 días en nuestro conjunto de datos, ¿no? Pero con esta línea recta, digamos, con esta regresión lineal, haremos que se pueda calcular hasta más días, ¿cierto? Pero como les comento, ¿qué tiene de malo si usamos esta función de transferencia lineal? Es que no tiende a estabilizarse nunca, sino que esto va a seguir disparándose, digamos. Entonces, es más, digamos, ya sea para este caso, ¿cierto? Para este tipo de problema, hemos visto que la pandemia no se comporta como una línea recta, sino que es una curva, ¿cierto? O sea, es una curva que tiende a estabilizarse, miren. O sea, sería esto, ¿cierto? Y esta curva es una función de activación, ¿no? A qué se les hace parecida esta función de activación, o sea, esta curva? Es a la función sigmoide, ¿cierto? Esta es una función logística, miren, o sea, esta es una curva que se adaptaría a cada país, digamos, ¿no? Por ejemplo, tendríamos por acá. eh, Tarde o temprano, se supone que la pandemia tendría que estabilizarse, ¿cierto? Entonces es mejor representar este tipo de problemas con esta función logística, digamos, ¿no? Con esta regresión logística, miren. Eh, entonces, bueno, ¿qué problema tenemos con esta función de activación? Recuerden que esta función de activación, si se van a la teoría, a las primeras clases, ¿cierto? Solo arroja valores entre 0 y 1, ¿cierto? Pero miren que los casos confirmados pueden ser 10.000, 8.000, 9.000, 14.000. Entonces por eso fue que nosotros estandarizamos los datos, ¿cierto? Y los llevamos a rangos de 0 a 1 para poder utilizar este tipo de funciones de activación. Entonces con esta, digamos, una vez estandarizados nuestros datos en el rango de 0 a 1, podríamos usar esta función sigmoide para poder representar la pandemia. Entonces, bueno, vamos a entrenar ya el modelo, ¿no?
Miren que yo aquí definí una arquitectura eh, que tiene una neurona, ¿cierto? Una neurona en la capa oculta, 176 neuronas en nuestra capa de entrada, ¿cierto? Ya que tenemos 176 variables. Y la función de activación sigmoide, ¿cierto? Entonces yo les había mencionado que también podíamos usar una función de transferencia lineal, ¿cierto? Pero bueno, en el ejemplo nos dimos cuenta que una función de transferencia lineal no es muy adecuada para este tipo de problemas, digamos, para representar esta pandemia, ¿cierto? Sino que es mejor usar esta función sigmoide. Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos 176 variables de entrada, ¿cierto? Ya lo habíamos visto por acá. En nuestro conjunto de datos, ajá, tenemos 177 variables, pero dentro de esas variables están los casos confirmados, entonces tenemos 176, ¿cierto? O sea, nuestras X son 176. ¿Por qué no es 177? Porque la variable 177 vendría siendo la variable Y, nuestra variable objetivo, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos 176 variables de entrada, ¿cierto? Y para los problemas de regresión, en la capa de salida simplemente tenemos una neurona, digamos. En la capa de salida, en los problemas de regresión, solo iría una neurona, ¿cierto? O sea, cuando el valor es continuo, lo podemos representar con una sola neurona. Entonces, bueno, ejecutamos aquí. Ejecutamos también esta parte, yo ya la tenía entrenada, simplemente puse 10 épocas, ¿cierto? Entrené el modelo. Miren que para problemas de clasificación usábamos la función keras classification, ¿no? Cuando clasificamos las imágenes. Para este problema, como son problemas de regresión, tenemos que usar la función keras regresor. Aquí simplemente, miren, le paso como parámetros las x escaladas y las y escaladas, ¿no? Entonces recordamos que las y y las x están en rangos de 0 a 1. Bueno, una vez entrenada la red, vamos a probar esta red, a ver cómo nos quedó, ¿no? Entonces, miren, aquí simplemente, bueno, saqué una copia del data frame para probarlo con los datos de Colombia. Y aquí lo filtré, miren. Filtré donde country Colombia sea igual a 1, ¿cierto? O sea, la variable DAMI Colombia tiene que estar activa, ¿cierto? Entonces con esto solo saqué los datos de Colombia, miren. ¿Y qué fue lo que hice aquí? Bueno, tengo que estandarizar, ¿cierto? Estandarizo los datos de prueba. Eh, Le aplico la escala para estandarizarlos, o sea, llevarlos a escala de 0 a 1. Aquí realizo la predicción, ¿cierto? Le digo modelo.predict y le paso los datos estandarizados, ¿cierto? Los datos de prueba estandarizados. Eh, Listo, aquí seguimos. Miren, una vez realice las predicciones, estas predicciones están en rangos de 0 a 1, ¿cierto? Pero a mí me sirve es el valor real, ¿cierto? Como usé la función sigmoide, recuerden que la función sigmoide arroja valores de 0 a 1, pero en este caso tengo que volver a transformarlos, ¿no? Entonces tengo que usar la escala inversa para obtener el valor real, miren. Eso es lo que hago aquí. Aplico la transformación inversa y obtengo el valor o el dato real. Después simplemente, bueno, me creo una nueva variable en el conjunto de datos de prueba. Le digo prueba Colombia y simplemente le digo casos modelo y le asigno las predicciones que realizó nuestro modelo. Aquí, bueno, aplico un redondeo y muestro nuestro conjunto de datos, miren. Entonces, miren, recuerden que nuestro conjunto de datos solo tiene, digamos, registros hasta el 5 de... Perdón, hasta el 3 de...
hasta el 3 de mayo, ¿no? Ajá, hasta el 3 de mayo, ¿no? Entonces, miren, el modelo para el, para el 29 de abril dijo que había 6.097 casos en Colombia, cuando en realidad había 6.207, ¿cierto? Así sucesivamente para los últimos casos. Miren que el modelo, digamos, para el 2020-503, para el 3 de mayo, dijo que habían 7.425, cuando en realidad habían 7.668, ¿cierto? Entonces recuerden, la red solo entrenó hasta el 29, digamos, de abril, ¿no? Hasta el 28 de abril fue que entrenamos con esos datos, ¿cierto? Lo demás es, digamos, de aquí para acá es desconocido, desde esa fecha para acá, digamos, en adelante es desconocido, digamos, ¿no? La red no ha visto esa información, no ha visto el avance de la pandemia. Por acá tenemos un gráfico de esos días. Miramos que, bueno, la línea azul son los casos que predice el modelo para Colombia y la línea anaranjada son los casos confirmados reales, ¿cierto? Entonces, por ahí miramos que estamos por debajo, digamos, de lo estimado, ¿no? O sea, nuestro modelo está estimando por debajo. Eh, Aquí simplemente, miren, voy a sacar, digamos, voy a realizar algunas evaluaciones del modelo. Simplemente, bueno, voy a sacar otro conjunto de datos de prueba. Voy a estandarizar de nuevo las X, ¿cierto? El conjunto de datos de prueba, de nuevo, o sea, llevarlos de rango de 0 a 1. Y miren, esto ya es para todos los países, ¿cierto? Entonces voy a calcular los casos que predice el modelo y vamos a contrarrestarlos con los casos confirmados, ¿cierto? O sea, vamos como que a validar si ese modelo es válido, digamos, para predecir dentro de las métricas de la regresión. Pero bueno, recuerden que este es un problema bastante complejo, digamos, y los datos que tenemos podrían no ser suficientes, ¿no? Por ahí, eh, digamos, una buena variable es el número de pruebas diarias que se hace en cada país, pero esa variable no la tenemos, por lo tanto, bueno, no garantizo que esto sea un buen modelo, ¿cierto? Pero de todos modos lo vamos a evaluar. Eh, bueno, para que esto no quede tan pesado, lo miramos en el siguiente video.